Bien, y vamos a otra entrevista a esta hora, mientras la oposición, y lo hablábamos recién con Fuatchaín, pide extender la entrega del ingreso familiar de emergencia. Desde el gobierno proponen aumentar el beneficio en 10.000 pesos por persona y llaman a un acuerdo nacional que incentive a la reactivación económica. Queremos profundizar en esa mirada junto a Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la Unión Demócrata Independiente. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por esta entrevista y bienvenida aquí a la Mañana Informativa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, ya ha habido reacciones en la oposición diciendo desde que es poco hasta que es decepcionante el plan que ha esbozado hasta ahora el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que ya hemos dicho está en torno a los 10.000 millones de dólares en un plazo de 18 a 20 meses, que busca atender la emergencia hoy día, pero también la reactivación económica en el futuro. ¿Qué le parece las reacciones que se han generado en la oposición? Me parecen un poquitito incomprensibles porque ellos habían partido con un, digamos, un monto de plata que tenía el país para poder gastar y enfrentar estas dos crisis, tanto la sanitaria como la económica que estamos viviendo, y del orden de los 12.000 millones de dólares. Ahora, ellos también reconocen, pues yo tuve una reunión con ellos, de que esto no partió en marzo, esto partió en octubre, y nosotros ya habíamos generado un gran gasto de plata. Entonces, ellos también reconocían de que parte de este ahorro, por decirlo de alguna manera, esta capacidad de endeudamiento que podíamos tener, ya se había gastado. Pero haciendo un esfuerzo real, está del orden de los 10.000 millones de dólares, y yo creo que esa es una cifra que es bastante sincera, ¿eh? Porque acá no se trata de ahorrar, se trata igual que una familia, de endeudarse, pero con cierta responsabilidad para poder con posterioridad cumplir esos compromisos que tanto las familias tienen que cumplir, pero también el país, para poder seguir adelante. Entonces, yo creo que a mí me resulta porque, claro, 2.000 millones de dólares son mucha plata, pero está dentro del orden de lo que se había conversado. Y creo que, y nosotros en la propuesta que hizo la UDI lo habíamos planteado, que dado que esto ya se ve que va a durar más. Uno ve la evolución en los países en Europa, en otros lados, y va a durar varios meses más. Uno puede ya hacer una programación del gasto. ¿Cómo nos vamos a gastar esta plata? Y hay, yo creo, cierto consenso en que hay que gastarlo parte en las medidas de apoyo a las familias que hoy día lo están pasando mal, pero también en apoyo a la reactivación. No por un concepto en sí mismo, sino porque eso significa que le vamos a tener que ayudar a esas mismas familias que hoy día no pueden trabajar a que puedan tener un trabajo, a que puedan tener la esperanza de que va a haber progreso en sus vidas, de que van a poder sacar adelante a su familia con un empleo estable. Entonces, son las dos cosas. Tenemos que ayudar a las familias, pero integralmente. Senadora. Dime. Sí, aquí la diferencia más evidente y tal vez también por el apremio del tiempo más urgente se ha dado en torno al ingreso de emergencia. Sabemos que allí hay una propuesta. ¿Me está escuchando, verdad? ¿Me escucha? Sí, Ya. perfectamente. Ahí hay una propuesta desde el gobierno no solo de terminar con la gradualidad, sino que de subir el monto en torno a los 70.000 hasta los 80.000 pesos y poder también abarcar a una mayor cantidad de personas. Pero desde la oposición dicen que eso es insuficiente, que aquí se debería fijar la línea de la pobreza como el piso, eso sobre los 100.000 pesos por integrante de un hogar. Usted me dice que hay que ser responsable. La pregunta es, ¿no se puede más? ¿No se puede hacer un esfuerzo adicional para que las personas que peor lo están pasando con esta crisis pudieran tener una ayuda mayor en ese ingreso de emergencia? A ver, yo creo que sí, yo creo que hay que tratar de, tal como dice el gobierno, tratar de aumentar este ingreso familiar de emergencia. Nosotros habíamos planteado, y nos parecía razonable, si el sueldo mínimo más el ingreso garantizado era del orden de los 300.000 pesos líquidos, que bordeara eso. A nosotros nos parece que ese era un esfuerzo que se había hecho antes de esta pandemia y por lo tanto esa podía ser algo que generara consenso. Y también nos parece que esto efectivamente, mientras no pueda haber un control de esta pandemia, no pueda haber gradualidad digamos,
en la entrega de este dinero, porque la gradualidad tiene el sentido en que ya cuando pueda haber trabajo, la gente pueda estar en las condiciones sanitarias para salir a trabajar, esta plata que tú le entregabas directamente a las familias la puedas entregar como un subsidio al trabajo, por ejemplo, porque al final los recursos son los mismos. Entonces, ir cambiando para poder ir favoreciendo de que la gente salga a trabajar. A mí me parece que las posiciones no son tan distintas. Ojalá que la oposición se allane a avanzar. Creo que si habíamos llegado a un consenso del sueldo mínimo, del sueldo garantizado, ¿cómo es que se llama? El ingreso mínimo garantizado. Sí. El ingreso mínimo garantizado. A lo mejor en torno a eso se puede construir un consenso. Creo que eso podría dar pie Perdón, pero ¿eso está por sobre los 80.000 pesos entonces? Mi pregunta es si... No he sacado la cuenta, para serte sincera, pero creo que ahí hay un punto. No sé cómo el ingreso mínimo garantizado se calculó en base a un núcleo familiar de cuánto, no lo sé. Ya, pero es que mi pregunta, para que le quede muy claro a la gente que nos está viendo, es si para usted es suficiente el llegar a... Supongamos que fuera el techo, 80.000 pesos. O si, como dice la oposición, para usted debiese haber un esfuerzo mayor y superar la línea de la pobreza, que serían más de 100.000 pesos por persona del grupo familiar. Mira, lo que pasa es que nada es suficiente, nada va a ser suficiente, porque acá tenemos familias que a lo mejor trabajaban 2 personas y tenían un ingreso, no sé, de cada una de 500.000 pesos, que es un sueldo, no es malo, pero tampoco es de los más altos, y con eso te aseguro que probablemente llegaban a final de mes, pero tenían también endeudamiento y no tenían una situación económica holgada. Y probablemente a lo mejor ambos perdieron su fuente de empleo. Por lo tanto, nada va a ser suficiente porque todo el mundo va a estar bajo, digamos, probablemente bajo, todo el mundo que ha sufrido, Senadora, va a estar bajo su... Sí, es que le voy a cambiar la forma de hacer la pregunta entonces, porque evidentemente nada va a ser suficiente si esta crisis está golpeando de una manera inédita y se escapa a toda norma. Mi pregunta es si usted cree que el gobierno debiese hacer un esfuerzo mayor para acercarse a lo que dice la oposición y superar, por ejemplo, los 100.000 pesos, o debe ser la oposición la que se ajuste y entienda que dentro de ese escenario donde nada va a ser suficiente, los 80.000 pesos están bien. ¿Para ustedes están bien los 80.000 pesos o el esfuerzo debiese ser superior? No lo sé. La respuesta es no lo sé, porque no estoy participando en esa comisión ni estoy interactuando con los economistas para ver cuánto es lo responsable. Yo creo que uno tiene que tratar de ayudar a la familia todo el tiempo que sea necesario y lo más que se pueda, ¿ya? Y ojalá no solo a un grupo, sino que a todos. Hoy día hay varios grupos que están fuera y que no estarían entrando dentro de estas ayudas. Entonces, la verdad es que yo creo que hay que tener una mirada general. Y considerando además 2 factores adicionales, que el próximo año también va a ser muy duro, tan duro como no poder trabajar hoy día es no poder trabajar mañana cuando no encuentren trabajo. Por lo tanto, hay que también guardar recursos para poder ayudar a las familias a enfrentar esa parte. Y segundo, es con responsabilidad fiscal, porque si este país se va a la punta del cerro, aunque los ayudemos mucho hoy día, igual es una situación compleja para todos, a mediano y corto plazo. Senadora, hoy día también viene el detalle en la prensa de un Fogape Plus que se estaría pensando para grandes empresas, para poder ir en ayuda de empresas más grandes que estén complicadas. El caso de LAN ha estado sobre la agenda y hablaba esta mañana con Fuad Chaín de la Democracia Cristiana y me decía que para la oposición la única vía posible para que el Estado le pudiera entregar plata de rescate o de préstamo con garantía estatal a las grandes empresas es aplicar un modelo como el que ha aplicado, por ejemplo, Alemania en el caso de Lufthansa, que el Estado entre en la propiedad de esas grandes empresas en un porcentaje. ¿Cómo mira usted un modelo como ese? Porque eso también significaría ser bastante pragmático. ¿Puede ser que se le preste plata sin entrar en la propiedad por parte del Estado a las empresas grandes? Yo creo que en esto hay que tratar de ver qué es lo que es lo mejor para el país. Yo creo que en esto no creo que sea un tema de principios por principios. Es decir, creo que es más eficiente en donde la plata, es decir, los recursos de Chile rinden más para poder ayudar a la reactivación económica. Si comprando una empresa que a lo mejor se las puede batir sola o ayudando a las familias generando esas platas en subsidios de trabajo. Esa es una discusión que yo creo que hay que darla, pero con esa mirada, no con la mirada del ideologismo. Creo que
que acá las grandes empresas, creo que se ha ido generando una especie no sé, de mala imagen. Yo creo que en todos lados hay de todo, pero las grandes empresas son grandes proveedoras de empleo. La cantidad de gente que trabaja en LAN, por poner una empresa nomás, es gigantesca, o en fábricas grandes, no tengo idea. Hoy día yo me imagino, por ejemplo, que no se deben estar fabricando muchos colchones, por decirte algo, entonces, porque no se están vendiendo. Entonces, probablemente ahí esas fábricas que absorbían mucha mano de obra y que daban empleos estables y que daban la posibilidad a las personas de poder con su esfuerzo sacar adelante a sus familias, probablemente han reducido su personal. Entonces, hay que ayudarlas para que puedan Senadora. volver a funcionar. Sí, no, si aquí en el fondo el cuestionamiento no es si hay que ayudar o no ayudar, hasta por lo menos lo que hablábamos No, yo esta digo, mañana. En el lo que fondo yo te se decía, reconoce la cantidad de trabajo que da una empresa como LAN, incluso algunos dicen es una empresa estratégica, porque tampoco puedes bueno, pero dejar vamos a cortado comprar nuestro también. territorio nacional. La pregunta es si se le puede pasar plata a la empresa sin que el Estado tenga un respaldo y una garantía. Y ahí algunos dicen la garantía es que el Depende. Estado entre en la propiedad. ¿Ustedes estarían dispuestos desde la UDI a estudiar, a indagar en ese tipo de figura o no le parece? Nosotros siempre estamos dispuestos a estudiar y a indagar en la medida en que sean cosas que son razonables. ¿Le parece viable Yo, y razonable? sí, no lo sé. Lo que pasa es que yo me pongo, no quiero hacerle, no sé, ya que saqué el tema de los muebles, de qué sé yo creo que hoy día no se están vendiendo nada de eso, ¿ya? Creo, y creo no equivocarme. Entonces, también vamos a comprar la fábrica, no sé, SIC, Rosen o todas, cualquiera de esas. Es decir, el Estado también se va a hacer dueño de eso porque o vamos a permitirles que puedan empezar a funcionar. Entonces, pueden haber situaciones, si Sky también está, por no nombrar solo a LAN, está con dificultades, también el Estado va a comprar y va a ser dueño de todas las aerolíneas y vamos a tener un monopolio, no lo sé. No sé. Entonces yo creo que esto hay que verlo con criterios técnicos. Creo que es importante, las familias chilenas hoy día, producto de la competencia en el mercado aéreo, podían viajar en avión, cosa que probablemente sus padres nunca lo pudieron hacer. Los precios de los productos de las líneas de bajo costo eran súper accesibles a las personas y yo creo que eso era bueno para la gente y ojalá que se vuelva a mantener y que no tengamos un monopolio ahí. Y desde esa perspectiva creo que hay que mirarlo, ¿no? Oye, o el Estado solo puede ayudar si es que se hace dueño de las cosas. Puede ser, no lo descarto, pero entonces ayudémonos a todos. Porque tampoco es muy razonable que el Estado le compre solo a una empresa. Senadora, bueno, vamos a ver a qué en el fondo acuerdo se puede llegar y efectivamente cómo se logra algo que todos queremos, ¿no? La reactivación económica y también la forma en que se puede atender a esta crisis que sale de toda norma y que es inédita. Pero antes de despedirla, le quiero preguntar por el instructivo que se filtró el día de ayer con justamente instrucciones de cómo llevar y ejecutar la entrega de cajas de alimentos. Ahí se hablaba de cómo en el fondo captar la emocionalidad de la gente, que ojalá se difundieran imágenes donde la gente agradezca, que no se utilizara demasiado o no se confundiera la población diciendo que el presidente entrega las cajas, pero que siempre se relevara la importancia del presidente en esta entrega de cajas. ¿Qué le parece a usted ese instructivo? A mí me parece que es lo que han hecho todos los gobiernos y lo encuentro que es legítimo. Es decir, acá hubo las cajas y todas las medidas que se están llevando adelante no surgen por iniciativa propia, surgen por la voluntad política de un gobierno de llevarlas adelante. Y el gobierno tiene que hacerse cargo, así lo hace ver siempre la oposición, de los errores, pero también de los aciertos. Y creo que si a alguien le llega una caja, eso es por decisión del gobierno de turno. Entonces, creo que desde esa perspectiva no es ni más ni menos que lo que han hecho todos los gobiernos. Y por lo tanto, cuando veo rasgar vestidura, creo que es una actitud bastante farisaica desde esa perspectiva. Sí, ahora, hoy día el propio ministro Monkeberg dice que a él le da un poco de pudor ese instructivo que se filtró. De hecho, desde el gobierno dijeron que era un borrador. ¿A usted no le pasa eso? ¿Usted cree que el decir que en el fondo hay que captar de tal o cual manera la emoción de la gente es correcto? Y puede ser, es válido, pero le pregunto a usted, porque quien rasca vestidura en este caso es un ministro del gobierno. Sí, yo no sé, pues a lo mejor Monkeberg ahí tiene
no sé, esa explicación la tiene que dar él, pero no, yo creo que en el fondo, primero, a mí me parece que es bueno, cuando yo soy, y lo digo como médico, yo creo que es bueno que la gente se sienta acompañada, cuando, sobre todo personas que lo están pasando mal, que sientan que la institucionalidad se preocupa. Y me parece que es legítimo, si es que objetivamente hubo una preocupación por parte del gobierno, que además se sepa que eso es por voluntad del gobierno de turno, no es porque se le ocurrió al funcionario que está entregando, ni nada, así, no, hubo una voluntad de focalizar eso. Y creo que sí es bueno que la gente sienta de que la institucionalidad, y en eso yo creo que toda la institucionalidad, los municipios, todo, ojalá las personas sintieran que están preocupados de ellos y que esta situación en la cual lo están pasando mal genera justamente un foco de atención, porque yo creo que eso hace que uno se sienta menos solo. Y hay mucha gente que se está sintiendo sola hoy día, sobre todo con el aislamiento social. Entonces, de verdad que yo creo que si Monkeberg siente pudor, yo creo que está equivocado nomás. Ya, y para finalizar, me imagino entonces que no está de acuerdo con que se haya instruido por parte de algunos parlamentarios, se haya oficiado a la Contraloría, porque ellos perciben que aquí podría haber un aprovechamiento político en la entrega de estas cajas. ¿Usted no está de acuerdo con eso? Yo creo que eso es de una pequeñez política nomás. Si en el fondo acá, ¿qué quieren que diga? Esta caja se la mandó la oposición. No, esta caja la mandó el gobierno, que trabaja con perdón, que se metió una llamada, que trabaja con el gobierno, es decir, que trabaja con todos, pero creo que decir que acá la verdad, me encuentro tirado las mechas y una pequeña. Bien, pues senadora Van Rysselberghe, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos.